Hoy vamos a iniciar el tema de comparación de regresiones. Ya las sabemos hacer, les hemos visto en las clases pasadas un grupo de modelos que se les pueden presentar a ustedes en su trabajo cotidiano y cómo linearizarlas. Recordemos que el método de mínimos cuadrados nos permite obtener los valores de los parámetros de las regresiones, pero también nos permite una estimación de su variabilidad. Y nosotros cuando expresamos la pendiente del intercepto, podemos indicar también su desviación estándar o intervalo de confianza, que es lo más común, intervalo de confianza del 95%. Creo que no hemos visto cómo estimar esos... confirma Joan España. Hemos visto usando Solver. Hemos usado Solver para estimar las regresiones. No, profe, creo que no. No. Bien, entonces vamos primero a ver esto y vamos, pero Fernando, dime. Oh, sí, ya hemos revisado Solver global. También vimos propagación de errores. Propagación de errores no estoy seguro. Solver sí. Ya, es que Solver se da junto con propagación de errores. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Esta semana pues perdemos la clase del viernes y solamente nos quedan entonces 4 clases, las 2 primeras semanas de enero para terminar. Y los temas que nos faltan son, entonces, Solver y propagación de errores, comparación de 2 regresiones, comparación de 2 pendientes e interceptos, comparación de más de 3 regresiones y criterio de información de Akaike, y con eso terminamos la materia. Yo confío que podemos terminar entre la clase de hoy y las 4 clases que nos quedan en enero. Ya tienen el deber 2, que solamente son regresiones. El deber 3, perdón, el deber 4 solamente son realizar regresiones. En el deber 5 van a compararlas y en el deber 6 van a comparar más de 3 regresiones y posiblemente usemos el criterio de información de Akaike para estimar cuál es el modelo que mejor se ajusta a un grupo de datos, ¿no? Entonces, vamos entonces, sin más demora, a mostrar cómo usar Solver y cuál es el criterio de qué significa la propagación de errores. A mí me cuesta creer que no hemos visto propagación de errores, pero bueno, porque inclusive, Fernando, tú me decías cuál es el nombre del autor, que siempre se me olvida. Es un profesor. Ah, sí, es que no estaba seguro. Sí, revisamos. Por eso ya lo vimos, entonces es que no puedo ir perdiendo tiempo porque no nos va a dar tiempo a terminar. Si hay duda con la propagación de errores, podemos hacer reuniones especiales en cualquier momento que ustedes lo pidan y revisamos eso, ¿no? Recordemos que el tema de propagación de errores surgió en el caso de las enzimas, porque la pendiente y el intercepto que nos daba el método de mínimos cuadrados no era directamente, no se reflejaba directamente en uno de los parámetros del modelo, porque la pendiente era la constante Michaelis entre Bmax, y Bmax era el inverso del intercepto. Entonces teníamos que estimar el error de la Bmax en función de una ecuación, igualmente el error del Km en función de una ecuación. O sea, no era directo. Pero bueno, eso como está grabado en esa clase, no lo vamos a revisar, salvo que quieran hacer una clase especial, pero lo veríamos fuera del horario normal de clase. Entonces, vamos a ver en la clase que estaba pautada para hoy, que es comparación de 2 regresiones. Entonces, comparto, ya todos tienen en su WhatsApp el archivo que vamos a usar ahorita para facilitar si lo quieren cargar en su máquina.
Entonces, aquí vemos los, díganme si se ve, Melanie. ¿Se ve el Excel? Está cargando, ya, y ahora sí se ve. Bueno, entonces aquí tenemos los datos. Estos son machos y estos son hembras. En biología pesquera nos toca muchas veces estimar cuál es la relación entre la talla y el peso de una especie, y lo primero que hacemos es pesamos, medimos y abrimos para ver la gónada y determinar si son juveniles, si son machos o son hembras. Si son juveniles, pues no podemos trabajar con ellos, pero si son hembras o machos, pues los consideramos separados, como vemos aquí en esta tabla. Como una regresión talla-peso, se aplican logaritmos a ambas variables, y lo que están viendo son los datos de la aplicación del logaritmo a la talla, la X, y el peso, la Y, de machos y de hembras. Entonces, la hipótesis nula es: los machos y las hembras tienen la misma ecuación de la relación talla-peso. La alternativa es que uno de ellos pesa más que el otro. Es común en algunas especies encontrar que la hembra pesa más que el macho, o alcanza tallas mayores. Tal es el caso de los picudos. En el caso de la macaira índica, que es el picudo de mayor volumen, de mayor peso. En los camarones, la hembra del Peneus banamei alcanza tallas mayores y pesos mayores, obviamente, que el macho. Entonces, en estos casos, la relación talla-peso difiere, pero para saber si difiere o no, hay que hacer el cálculo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, hemos pesado y medido un conjunto de machos a la izquierda, un conjunto de hembras, lo cargamos aquí y el programa automáticamente calcula las X cuadrado, la Y cuadrado y la XY, igualmente para las hembras, ¿no? Y estos datos que están aquí arriba, y con el número de puntos estimados, me los copia a la izquierda. Entonces vemos que aquí se repiten los mismos valores, y luego entonces el programa me calcula la suma de la X pequeña, Y pequeña y XY pequeña de ambos machos y hembras, y por supuesto la pendiente de cada uno y el intercepto. Entonces el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación lo vemos aquí, que ustedes ya lo saben hacer. Y ahora vamos a comparar las pendientes. ¿Qué paso tenemos que dar para comparar las pendientes? Bueno, lo primero es tomar las sumas de cuadrados. Sabemos que las sumas de cuadrados totales son la suma de la Y pequeña de cada una de las regresiones. La suma de cuadrados de la regresión es la pendiente por la suma de la Y pequeña, que lo vemos aquí. El residual es la varianza no explicada, que es la diferencia de los dos valores anteriores, y la grado de libertad del residual, pues n-2 en cada caso, ¿no? Sería el 77 menos 2 en el caso de los machos, 73 menos 2 en el caso de las hembras, ¿no? Luego, estimamos una suma de cuadrados medio combinada. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los residuales y los sumamos y los dividimos entre los grados de libertad de cada una de las regresiones. Entonces esto me da igual, paréntesis, 0.05 más 0.07 dividido entre 75 más 71. Esto me da 0.00085, aproximadamente 0,01. Vamos a ampliar esto para que vean que da lo mismo. Ok, entonces ya ven que da el mismo valor, ¿no? Luego, el error estándar, acuérdense que vamos a comparar pendientes. Dos pendientes, aplicando una prueba T de Student, será pendiente 1 menos pendiente 2 sobre un error estándar. ¿Cómo calcula el error estándar de la diferencia de pendientes? Vamos a ponerlo un poco más grande. Es la raíz de la suma de cuadrados combinada entre la suma de X pequeño 1 más la misma suma de cuadrados combinada entre la suma de X pequeño 2. Entonces, esto me da igual raíz de este valor 0,008 dividido entre la suma de X pequeño 1
más el mismo valor dividido entre la suma x pequeño 2 y esto me da, a ver qué hice que no me da igual. F28 entre, aquí me da B10. B10 es 0,3319 y 10. Ah, ok, es que lo hice entre la pendiente, ya, me equivoqué. Por eso queda distinto. Entonces esto no es B4, sino B10. Es la... Y no es I4, sino I10. Ok, ahora ven que da igual, ¿no? Lo amplío. Bien. Entonces, ya tenemos el error estándar. Ahora lo que viene es comparar las pendientes. Las pendientes son 301 contra 2958, casi 3, ¿no? Entonces, evidentemente, la probabilidad de que sean distintas es muy pequeña y, de hecho, la prueba de Student es 0,79. El valor crítico con 146 grados de libertad es 1,96, que es mayor que el valor experimental, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula de que las pendientes son iguales, o son similares. Nunca son iguales, sino que son similares. No hay diferencia estadísticamente significativa entre las pendientes. Si este es el caso, tenemos que seguir trabajando, probando los interceptos. Si fueran distintas, entonces hasta aquí llegamos. Basta con decir que las pendientes son distintas para terminar con la comparación. Como son iguales o como son similares, seguimos ahora a comparar los interceptos. Entonces, ¿cómo se calculan los interceptos? ¿Cómo se comparan los interceptos? Bueno, primero calculamos una serie de valores comunes, por eso tiene el valor de la C. A es la suma de las X pequeñas de ambas regresiones, es decir, sumo B10 con I10. BC es la suma de las XY pequeñas, sumo B12 con I12, y CC, la suma de las Y pequeñas de ambas regresiones. ¿Cuál es la pendiente común? Pues será la suma de la X pequeña común dividida entre la suma de X pequeña común. Suma de la XY pequeña común sobre suma de X pequeña común y me da 2,98. Fíjense que una era 3,01 y la otra era 2,95. Entonces tenemos un intermedio entre las dos regresiones. El residual no explicado será la suma de cuadrados total de las pendientes comunes, la suma de las Y pequeña combinada, menos la suma de la X pequeña, la pendiente combinada por la suma de la XY pequeña combinada, y me da 0,126. Ese es el residual no explicado por la ecuación común. Luego vienen los grados de libertad combinados, serían los puntos de la regresión 1, 77, más de la regresión 2, 75, menos 3, 147. Luego, el cuadrado medio será la suma de el residual dividido entre los grados de libertad combinados, 0,001. Aquí vamos a ver. 0,0086, y la T de Student es una fórmula más o menos complicada que la vamos a ver aquí. Ven que no comparamos interceptos directamente y lo digo entre un error estándar, sino que vamos a comparar el promedio de la Y de la regresión 1 menos el promedio de la Y de la regresión 2 menos la pendiente común por el promedio de la X de la regresión 1 menos el promedio de la X de la regresión 2, y esto lo vamos a dividir entre la suma de cuadrados combinada, cuadrado medio combinada, que está aquí el H, es el H, multiplicado por 1 entre el número de puntos de la regresión 1 más número de puntos de la regresión 2 más
promedio de la X1 menos promedio de la X2 sobre AC, que es la suma de la X pequeña combinada. Entonces, nada de esto es extraño, los promedios están calculados arriba, esto lo acabamos de calcular, la H, y el resto es directo, ¿no? Entonces, aunque es una fórmula que parece complicada, realmente no lo es. Entonces, aquí vemos que aquí está el H, ¿no? Es la suma de cuadrados, suma del residual sobre la grado de libertad combinado, ¿no? Entonces, vemos que aquí me dice, bueno, J8 menos C8 es Y1 menos Y2, menos la pendiente B38, 2.981, por I8 menos B8, que es el promedio de las X, todo dividido entre B41, que es el H, multiplicado por 1 entre 77, más 1 entre 75, más X1 menos X2 al cuadrado, dividido entre B35, que es la suma de la X pequeña combinada. Esto me da 106. El T crítico sigue siendo 1.96, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que los interceptos son similares y aceptamos la alternativa de que las ecuaciones las interceptos son diferentes, ¿no? Entonces, las ecuaciones serían peso machos es igual a el intercepto de los machos, que era ok, lo que pasa es que como esto está transformado a logaritmo, esto tengo que, y era logaritmo decimal. Entonces será 10 elevado a este valor y me da 0.0046, peso de los machos 0.0046 multiplicado por la longitud total elevada a la pendiente común 2.98. Y el peso de las hembras será igual a la intercepto de las hembras, que era igual 10 elevado a este valor 0.019 multiplicado por la longitud total de la hembra elevada a la pendiente común 2.98. Ok, entonces ese es el resultado final que vamos a colocar en el trabajo que estamos haciendo comparando las relaciones longitud-peso de esta especie entre machos y hembras, ¿no? Por lo general, los peces machos y hembras de las distintas especies son los mismos. Entonces, la mayor parte de las veces vamos a tener que el peso, la pendiente y el intercepto son similares. En ese caso, pues reportan una sola curva para los dos. Muchas veces nos vemos obligados a indicar que, a pesar de que hay diferencia entre los sexos, cuando los inspectores de peje están trabajando en el campo, no logran detectar diferencias en el sexo, porque tendrían que abrir los animales, esperar que, suponer que están maduros, verificar la gónada y saber si son machos o son hembras, para estimar la relación longitud-peso. Y esto es una complicación. Entonces, a pesar de, de que puede haber diferencias significativas entre los machos y las hembras, uno da un estimado de la pendiente de una regresión común entre machos y hembras, por razones prácticas, ¿no? Entonces aquí tomamos la pendiente común y un valor intermedio entre los interceptos. Eso sería, entonces, igual 0.0046 más 0.019 dividido entre 2, y diríamos que entonces el peso de los animales de esta especie
es igual a 0.012 multiplicado por la longitud total elevado a la pendiente común 0.98. Entonces, esto sería para fines prácticos, para que los inspectores de pesca puedan trabajar, daríamos esta ecuación que me ha pasado, pues, lo hemos hecho, de hecho me ha pasado, lo hemos tenido que reportar de esta manera para que la gente no tenga que estar abriendo los animales sabiendo que son para poder convertir la talla y el peso. Muchas veces las capturas se dan en volumen, perdón, en peso, no en volumen, pero necesitamos las tallas por alguna razón. Entonces, esto es una manera factible de poder estimar la estructura de tallas que tiene una población en un determinado puerto de desembarque. Bien, ya sabemos que los valores tenemos que reportarlos con un intervalo de confianza y eso pues ya lo vimos en las clases pasadas, donde tenemos el error estándar, que aquí pudiéramos usar el error estándar común, ¿no? Aquí seríamos 0,0676, entonces pudiéramos decir que la pendiente es 2.98 y en un intervalo de, vamos a ver el L1, sería L1 igual 2.98 menos el error estándar multiplicado por la T de Student, 1.96, algo está pasando, igual 2.98 menos 1.96 multiplicado por el error estándar y me da 2.88, o sea que el intervalo de confianza es 2.88 a L2, que sería igual a 2.98 más 1.96 multiplicado por el error estándar 3.11. Listo. Ahí tenemos entonces el valor de la pendiente de esta especie con su intervalo de confianza del 95%, que es como deben reportar ustedes estos valores en la publicación o en el informe que hagan respecto al estudio que estén haciendo. ¿Dudas sobre esto? ¿Nadie? ¿María José? ¿Melanie? No, diálogo. Ok, entonces este programa ya lo tienen, lo pueden usar cuando tengan que comparar dos regresiones, pues lo ponen aquí y ya, ¿no? Vamos entonces a proseguir con ahora comparar más de dos regresiones. La cosa es un poquito más complicada, pero nada del otro mundo. Entonces, me salgo de este programa, le digo guardar, y ahora me voy, déjeme cargarlo, comparación de tres regresiones.
Ok, dime si se ve, Fernando. Sí se ve. Ok, entonces, fíjense los cálculos que vamos a hacer. Aquí está la imagen del libro de SAR. Entonces, vamos a construir una tabla. Aquí tengo n regresiones, tengo 3, pero pudiera tener 4 o 10. No importa, ¿no? Entonces, tomamos la regresión 1. ¿Qué tenemos aquí? La suma de la x pequeña, la suma de la xy pequeña y la suma de la y pequeña. Nada raro, ¿verdad? Porque para calcular cada regresión necesitamos estos valores. Sabemos que la suma de la xy pequeña sobre la x pequeña me da la pendiente. Y el residual será la varianza explicada, es decir, la varianza total, que es CI, suma la y pequeña, menos BI cuadrado, BI entre A es la pendiente. Y BI y la pendiente multiplicado por XY me da la varianza explicada. Por eso es que me dice BI cuadrado entre A. Esto es el residual. Y los grados de libertad del residual son n-2. Entonces, nada raro, nada nuevo, de hecho, ¿no? Nada nuevo. Eso lo hacemos para cada regresión. Y al final estimamos estas cosas que es lo que nos va a permitir conocer la diferencia entre pendientes y entre interceptos. Dice regresión común, perdón, regresión combinada, full regression. Sumo los residuales. Según SOS3, los sumo. Y los grados de libertad de la regresión combinada será la suma de los grados de libertad de cada regresión. Sería suma total de los n totales menos n por k, que sería 2 menos 2. Si tenemos 3, sería menos 6, ¿no? Ok, nada raro. Y luego hay una cosa que el SAR llama la regresión común, que es la suma de los x pequeños, de los y pequeños y de los xy pequeños de todas las regresiones. Luego me da la suma de cuadrados, la suma del residual de la regresión común y los grados de libertad de la regresión común. Finalmente, finalmente tengo la regresión total. Esto sí es poco común. La regresión total se logra combinando todas las regresiones. Es decir, yo tengo la regresión 1 con los datos de X y Y, los datos de X y Y de la regresión 2, los datos de X y Y de la regresión 3. Los junto, pongo la regresión 1, X, Y, todos los datos, luego pongo debajo todos los datos de la regresión 2, luego debajo todos los datos de la regresión 3. Voy a tener una regresión total y eso me da un suma X pequeño total, suma XY total y suma de las Y total. Y por supuesto un residual total y unos grados de libertad totales. Bien, con esto, que vamos a hacerlo como ejercicio, seguidamente vamos a poder calcular la F de las pendientes y la F de los interceptos, combinando las sumas de cuadrados de los residuales de todas las regresiones. Entonces, vemos que la F para las pendientes, ¿dónde está? Aquí. La suma de las pendientes las comparo. No, esto no es correcto. Estos son los interceptos. Porque la pendiente no usa el total. La pendiente solamente usa los otros. Vamos a ver dónde la tengo.
Ah, estaba aquí. Punto. Bueno, ok. Entonces vemos que el F para comparar las pendientes es, la C es la pendiente común. La P es la pendiente combinada, perdón. La suma de los residuales común, suma de los residuales combinados sobre número de regresiones menos 1. Si fueran 3, pues serían 3 menos 1. Dividido entre la suma de los residuales combinados sobre los grados de libertad combinados. Entonces, aquí usamos la pendiente común, la suma de los residuales combinados y la suma de los residuales comunes. Para los interceptos se usan los totales, la suma de los residuales totales menos la suma de los residuales comunes sobre K-1 sobre suma de los residuales comunes sobre grado de libertad común. Aquí no se usan los combinados. Entonces, vemos que las fórmulas son sencillas, pero hay que hacer la tarea de montar esta tabla. Entonces, vamos a hacerlo con 3 regresiones. Entonces, aquí tenemos los datos. Yo le pedí a los estudiantes de un curso anterior, que se midieran la altura. Este soy yo, José. El antebrazo, la longitud del antebrazo. Vamos a quitar esto. Ok, la longitud del húmero y la longitud del fémur. Y queremos saber cuál es la relación entre altura y estos 3 huesos. Entonces, para eso, pues tomamos la X es la misma en todos. ¿Ah? Entonces, tomo la regresión, tomo los datos de la primera regresión. Vamos a hacerlo solamente una como ejemplo. Yo cargo los datos aquí. Vamos primero a borrar esto. ¿Ok? Entonces la máquina me calcula lo que necesito. La X pequeña, la XY pequeña y la Y pequeña, 720, 126, 68, y lo coloco aquí. Entonces tengo 720, 126 y 68. Fíjense que para pegar, le digo pegado especial, valores, transponer, y me lo pone. Ok, tomo ahora la segunda regresión, la altura, tomo los valores de X y los valores de Y, en el caso del número, me voy a cálculo de regresión y pego, y ahora me da los siguientes valores. Obviamente la suma de la X pequeños tiene que ser la misma. Copio, me voy aquí y lo pongo pegado especial, valores, transponer, acepto. Luego me voy a la última. No hace falta copiar la X porque es la misma, copio solamente la Y, el fémur, lo pego aquí, no, perdón, lo pego aquí y me llevo los valores. Ok,
Entonces, ¿cuántos valores tenemos? 2, 4, 6. Entonces tengo el n es 6 en cada uno. La pendiente será 126 entre 720. Vamos a ver, igual 126 entre 720 me da 0.176, o sea, 18. Bien. Y el residual de la primera regresión, pues será el total, 68875, igual 68.875, que es la suma de la y pequeña, menos la pendiente, multiplicado por la xy pequeña, y me da 46,57 para el 6,6. ¿Ven de dónde sale el valor, ¿no? Entonces, los residuales igual se calculan en las siguientes ecuaciones. L3, L4, listo. Y la suma de los residuales, que es la regresión, lo llamamos en combinada. No, aquí regresión común. Esta la vamos a llamar regresión común. Y la regresión total. Ok, entonces, los grados de libertad residual, pues n-2, 6 menos 2, 4, 4, 4. La suma de los grados de libertad de la regresión combinada, 12. Y ahora vamos a la regresión común. Entonces sumamos 720 por 3, me da 21. 126 más 199 más 202. Vamos a decirle que queremos esto. Ok, me da 528. Y suma la y cuadrado, pues aquí me da 261. La suma de cuadrados del residual, pues será 261 menos la pendiente, 0,24 multiplicado por 528 me da 131. Ahora, esta es la regresión total. Regresión total, ¿cómo hacemos? Bueno, tomo mis valores y me voy al cálculo de la regresión. Ok, aquí los tengo. Estos amarillos, olvídense de esto. Ignoren lo de abajo. Entonces, yo voy a colocar los valores uno debajo del otro. Entonces coloco los primeros. Bueno, ya tengo el fémur. 46. Voy a colocar entonces el antebrazo. Y ahora coloco el número. ¿Ok? Entonces, ahí tengo la regresión común, la regresión total, todas las regresiones sumadas, y me busco los valores de x, y, los valores de la suma de x pequeño, y pequeño, x, y pequeño, lo copio y me voy a la tabla y los coloco, lo voy a poner debajo para que vean. No. Pegado especial, valores, transponer, y ven que me da pues lo que tengo antes, ¿no? 161, 528, 1277. Ok. Entonces, ¿cuántas regresiones son? 3. La suma de lo que llamamos la pool, la combinada, es la 126,9. Los grados de libertad combinados son 12. La suma de la suma de cuadrados de los residuales comunes, 131, lo estoy leyendo aquí, 131, y finalmente, los grados de libertad 14, y finalmente la suma de los residuales totales, 1148, y su grado de libertad
16. Entonces, con estos valores me voy entonces a comparar las pendientes. Entonces me decía que las pendientes son, lo tenemos las pendientes son igual, doble paréntesis. Ya no lo voy a poner, voy a poner más acá. Digo, F pendientes igual, doble paréntesis, suma de cuadrados, suma de los residuales comunes, 139, menos suma de cuadrados combinada, 126, dividido entre paréntesis, bueno, no hace falta paréntesis, pues K menos 1, 3 menos 1, 2, cierro paréntesis, esto dividido entre suma de cuadrados combinada, SSP, dividido entre los gran libertad combinados, 14, cierro paréntesis, y me da 0.2692. Bueno, aquí me dio y 10 y 11. Y 10 y 11. Dice que dividí mal, entonces. SSP es... Sí, dividí mal. Esto es SSP dividido entre esto. Y me queda en 0.24, que es lo que tiene el valor que está aquí. Entonces, el valor crítico será con K-1 y el grado de libertad de la regresión combinada, de la regresión común, que sería 0,05, 2 y 14, 4.86 es el de la tabla. Como 4.86 es mayor que 0.24, concluyo que las pendientes son similares. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Dime, Ariana. No, por ahora. Ok, entonces, como las pendientes son similares, Nicole está levantando la mano. Sí, solamente es una duda para, por ejemplo, usted utilizó en X siempre la altura y en Y ya el húmero, el antebrazo. Entonces, cada vez que queramos comparar tres regresiones, ¿tiene que ser así con la misma variable de X o puede ser diferente? No, ocurre que este es el ejemplo que usé porque en clase le pedí a los estudiantes que se midieran la altura, el húmero, el fémur y la tibia. El antebrazo, el húmero, la tibia y el fémur. Porque hay un ejercicio ahora con 4 regresiones. Pero puede ser que ustedes estén comparando la relación longitud-peso de una especie de lagartija en la sierra, en Ibarra. Comparamos esta misma lagartija en Guayaquil y en Esmeraldas. Entonces tenemos 3 relaciones longitud-peso. Las X van a ser distintas, las Y van a ser distintas en todas las 3 regresiones. Ah, listo, gracias. Ocurre que en el ejercicio de clase eran los mismos estudiantes, ¿no? Pero la ventaja es que ya tienen el programa hecho para poder comparar todas las regresiones que quieran. Esto les digo, esto fue una bendición cuando yo estaba haciendo el doctorado, cuando salió el libro de SAR. Yo empecé el doctorado en el año 77. El libro de SAR salió en el 74. Y en el 74 nos estamos graduando. Yo me estaba graduando de biólogo en el 75. Pero es que los libros que había en ese entonces, el Sokal y Rolf, tenían unos procedimientos para calcular pendientes e interceptos que eran endemoniados. Eran extremadamente complicados y largos.
Entonces, cuando sale SAR, nos simplificó la vida a todos los biólogos en el planeta. Entonces, por eso vemos que ahora con mucha sencillez, bueno, esa sencillez del año 74, ¿no? Claro, la edición que estamos usando es del 2010 y hay una edición posterior del 2014, pero no cambió mucho, ¿no? Pero, ¿por qué uso este libro? Porque es el libro mejor que he conocido en la historia de la estadística. He tratado de usar muchos otros libros y siempre termino volviendo a SAR. La mayoría de los libros, tengo como 11 o 12 libros de estadística en mi biblioteca. Pero por alguna causa los autores hacen énfasis en unos temas y en otros, pero ningún libro es tan completo como el SAR. Claro, SAR no tiene todo, ¿no? Pero tiene la gran mayoría de las cosas que necesitamos. Entonces, bueno, solamente cuando las pendientes son similares es que podemos proseguir con los interceptos. Si las pendientes hubieran sido distintas, al menos una, porque tenemos un grupo de 3 y no sabemos quién de quién, tendremos que ir a la prueba posterior. Pero como en este caso son similares, usamos una pendiente común y vamos ahora a comparar los interceptos. Entonces, ¿por qué usan el total? Porque vamos a usar la pendiente común. O sea, vamos a usar la regresión común que me da la total y la vamos a comparar con la regresión combinada. Entonces me dice que f de los interceptos, este era de las pendientes, ahora vamos a calcular los interceptos. F intercepto, esto lo quito. Ok, entonces me dice que es igual a suma de residuales totales. O sea, esto 1148, bueno, con doble paréntesis. Menos la suma de cuadrados, suma de residuales combinados. Suma de cuadrados combinados. Dividido entre, era K-1, 2, 0 paréntesis, todo dividido entre la suma de cuadrados, suma de residuales combinados, dividido entre los grados de libertad de los cuadrados de los residuales combinados, y me da 48. 48 lo voy a comparar con el F crítico, es 3.01, obviamente 48 es mucho más grande y rechazo entonces la hipótesis nula de que los interceptos son iguales, concluyo que hay algunos interceptos que son distintos, ¿no? Entonces, ahí SAR también da una manera de comparar todas las pendientes. Vamos a ver si lo tengo acá. O sea, si las regresiones completas me dice que I20 me dice F igual, a ver si lo logramos interpretar, me dice I20 menos I10 serían S. SST menos
Nada, lo eché a perder. Bueno, volvemos al asunto entonces porque no pude copiar la fórmula. Pero claro, como no he guardado el archivo, lo que puedo es cerrarlo sin guardar y volver a abrirlo. ¿Lo está viendo, María José? Sí, biólogo. Ok, voy a copiarlo. Entonces, F, todas las regresiones será igual SST menos I10 que era SSP sobre 2 multiplicado por I9 menos 1. I9 que era K menos 1 luego dividido entre I10 y 11. I10 era SSP sobre SSP y entre la libertad P. Bueno, a mí me parece que es muy poco útil porque a mí lo que me interesa es saber si los interceptos y las pendientes son iguales. Aquí lo que me dice es que todas las regresiones, me las compara, todas las regresiones, y me dice si hay diferencia significativa entre ellas o no, pero no me está diciendo si es debido a la pendiente o debido al intercepto, lo cual no voy muy lejos. Entonces lo que me interesa realmente es estos dos elementos, comparar las pendientes y comparar los interceptos. Cuando tengo más de 3 regresiones. En este caso, vamos ahora a aplicar la prueba de Tukey-Kramer para comparar los interceptos, ¿no? Solo que aquí me está dando, bueno, aquí, este no es el ejercicio que estamos trabajando, con el que estamos trabajando ahorita, ¿no? Porque las pendientes son similares, entonces no tiene sentido comparar las pendientes, lo que habría que comparar son los interceptos. Entonces, pero bueno, vamos a ver, sería intercepto 1 menos intercepto 2 dividido entre un error estándar como una prueba de estuve normal, ¿no? Entonces,
La verdad que no estoy seguro de esto porque para comparar, aquí me está diciendo que se usa la X pequeña, que parece que es para comparar pendientes. Vamos a revisar mejor en el libro de SAR y vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tengo 4 regresiones. Ya. Entonces, aquí es un ejercicio similar, solo que le pedí a los estudiantes 2, 4, 6, 8 estudiantes que midieran su altura, el antebrazo, el húmero, el fémur y la tibia. Son 4 regresiones. Ya vimos cómo se hace. Calculamos cada una, una a la vez. Tenemos los valores de la X pequeña, de la XY y de la Y pequeña. Vemos que los valores de la X pequeña pues, son iguales todos, obviamente. La regresión, esta la llamamos regresión combinada y esta la llamamos regresión común. Y la regresión total, ya saben cómo se calcula. Entonces, aquí tengo la suma de cuadrados de los residuales. Estos son los que vamos a usar. Y la suma de los grados de libertad de los residuales. Entonces, vamos con las pendientes. Me dice que la pendiente son la suma de cuadrados común menos suma de cuadrados combinada sobre, en este caso 4 menos 1, 3, sobre la suma de residuales combinados, me da 0,97, acepto la hipótesis nula y deduzco las pendientes de las 4 regresiones, son similares. Luego vamos a los interceptos y me dice que la suma de los residuales totales menos suma de residuales comunes dividido entre suma de los residuales comunes entre los grados de libertad de los residuales comunes. Y me da que el intercepto es 27. Entonces rechazo la hipótesis nula de que los interceptos son iguales y concluyo que hay al menos uno que difiere del resto, ¿no? Entonces, aquí tengo el Q para comparar interceptos, que es distinto del Q para comparar pendientes. En el ejercicio de las 3 regresiones, aquí yo habíamos copiado intercepto y es pendiente 1. Pendiente 1 menos pendiente 2. Ok, dividido entre el error estándar. Y el error estándar es la raíz de la suma de cuadrados combinada dividido entre la suma de cuadrados combinada entre la suma x pequeño. Y la suma de cuadrados combinada es la suma de los residuales sobre la libertad de los residuales combinados, ¿no? De la P. Entonces, si les tocara hacer la comparación de pendiente, usarían estas fórmulas. Vamos para comparar pendientes. Este ejercicio lo van a tener, no lo tienen todavía porque no se los he puesto, ¿eh? Para comparar pendientes, tiene que ocurrir primero que las pendientes sean distintas. O sea, que la F de las pendientes sea distinta. En este caso, que nos dio que son similares, pues vamos al ejercicio de las 4 regresiones, tenemos las pendientes son similares y los interceptos son distintos. Entonces vamos a ver quién de quién, ¿no? Entonces, necesito los promedios, promedio de la X, promedio de la Y, de cada una de las regresiones, porque los voy a usar aquí. Ven que la Q dice promedio de la Y de la regresión 1 menos promedio de la Y de la regresión 2 menos la pendiente común por promedio de la X1 menos X A o B, que es las 2 regresiones que estamos comparando, entre SE, error estándar. Error estándar es la suma de cuadrados de los residuales combinados entre 2 multiplicado por 1 entre número de puntos de la regresión 1 menos número de puntos de la regresión 2, más esto es similar a lo que vimos que estamos comparando los interceptos, ¿no? Entonces, en el caso que nos afecta, que estamos viendo de las 4 regresiones, tengo intercepto 1 menos intercepto 2. Entonces tengo el numeraco Y1 menos Y2. Entonces tengo 170. Vamos a hacerlo aquí. Igual
Y1 menos Y2. 26 menos 30. Cierro paréntesis. Ahora, menos la pendiente común multiplicado por XA menos XB. Pero XA y XB son iguales. Por lo tanto, XA menos XB da 0. Entonces, no tengo que multiplicarlo por nada, o restarle nada. Lo que hago es ahora dividir entre el error estándar, que lo tengo aquí abajo, 1.46, y me da, esto es el valor absoluto. Ok, 2.83. Entonces, ¿con qué lo comparo? El Q crítico es 2.07, con 0.05, 4 regresiones y 27 grados de libertad. Me da 2.07, como 2.83 es mayor a 2.07, rechazo al de 0 y sé que la pendiente de la regresión 1 es distinto de la 2, perdón, el intercepto de la regresión 1 es distinto de la 2, que es la altura contra antebrazo y la altura contra el húmero. Me da que las pendientes son distintas, ¿no? Igualmente hago con el intercepto 1 versus 3, el 26 contra 43 y 26 contra 39, y veo que voy a rechazar todas las comparaciones. Es decir, la manera como crece el húmero, la tibia y el fémur, el antebrazo, con respecto a la altura, difieren entre sí. En interceptos, la pendiente no difiere. ¿Dudas sobre esto? Bueno, parece complicado, pero hasta que lo hacen y lo que tienen entonces que seguir las instrucciones. Si hay dudas, uno va al libro de SAR y lo lee, pero aquí está pues explicado con ejemplos muy sencillos además, y yo estoy seguro que lo van a poder hacer en el futuro cuando se les presente este caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a ganar tiempo. El siguiente punto era el criterio. Ya, déjame ir al baño un momento.
Fernando, dime. No, lo que estaba era terminando de poner Sí, unos detalles para cerrar el programa y mandárselo a ustedes. iba, le iba a preguntar, en el caso que las pendientes difieran, ya no se calcularían, o sea, ya no se compararían los intersectos, o igual se tienen que comparar. No, 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 no. Si las pendientes difieren, ahí llegaste, no sigues. Ah, listo, listo. Pero a mí siempre eso me llamó la atención, Fernando. Te lo confieso. Siempre me llamaba la atención eso. Pero no, ahí terminas. Bien, entonces cierro el programa, lo guardo y se los mando, paro de compartir y se los mando a su WhatsApp en este momento. No me deja. Y me saca del WhatsApp. Bueno, se lo mando después. Vamos entonces a proseguir, porque todavía me quedan 40 minutos de clase y podemos proseguir con el criterio de información de Akaike, ¿no? Bien. Bien. Dime, Nicole, si se ve. Sí, biólogo. Ok. Entonces, aquí tomé los datos de la curvina de roca de uno de mis tesistas, Yardel Mora, quien se graduó en el año 2019, y vemos la relación longitud-peso. Estos animales llegan a pesar 12 kilos, superaron casi 13 kilos, llegó a pesar estos animales, y medir casi 1,10 m. Es decir, estos animales, a pesar de que son ofidios, son bien gorditos, ¿no? Yo te digo, yo no los conocía, yo los conocí cuando llegué a Manta, porque los ofidios que se comían en mi casa era el Lepophidium, que es un género de ofidios más pequeñitos, mucho más pequeños. Mi mamá le encantaba, porque es una carne súper blanca, muy sabrosa, y igual de sabrosos son las curvinas de roca, ¿no? Solo que aquí las curvinas de roca son unos monstruos de 1 metro y pico, mientras que en Venezuela lo que mi mamá me daba, allá se llaman perlitas, aquí se llaman culones. El género Lepophidium, pero bueno, son animales pues muy demandados, no son muy comunes, hay que se pescan, como viven en zonas rocosas, pues hay que pescarlos con anzuelo. Entonces no son animales muy comunes, ¿no? Pero en Jaramijó desembarca una gran cantidad de estos organismos, ¿no? Entonces, aquí vemos esta relación longitud-peso y uno puede, para verificar qué modelo vamos a usar, uno puede decirle al Excel que vamos a trazar una línea, agregar línea de tendencia. Esto ya lo hicimos cuando empezamos a trabajar sobre regresiones. Yo le puse el lineal y vemos que, déjame ponerlo un poco. Lo voy a poner más al medio, ¿no? Entonces, ahí tengo mi regresión. La regresión lineal no es satisfactoria. Le digo que quiero otras opciones. Agregar línea de tendencia. Entonces me dice exponencial. Vamos a ver, exponencial luce bien. Y si le pido la ecuación, aquí la tienen, 97.98 por e a la 0,046 y un r cuadrado de 0,96. Le digo que quiero logarítmica, no es satisfactoria. Polinómica, polinómica también me da muy bien, ¿no? Me dice que la ecuación es y igual 2,627 por longitud al cuadrado menos 226 por la longitud más 570 y un r cuadrado de 0,96. Eso explica el 97% de la varianza. Potencia
me da igual de bien, solo que aquí la ecuación es 0,0017 por x a la 3.359, r cuadrado un poco más alto de los anteriores, 0,97. La lineal ya vimos que no era media móvil, no se ve bien, ¿no? Entonces, tenemos, entonces las cuatro que nos expone aquí el programa es el lineal, que no es satisfactoria, pero se usó como ejemplo. Sin embargo, fíjense que me da 164,8 y 0,9. O sea que, de todas maneras, la lineal explica una cantidad considerable de la varianza, 90% de la varianza. Apenas los puntos que están más pequeños y los animales más grandes se salen de la línea recta, pero el grueso del programa, el resto de los datos, encajan en la línea recta y por eso explica el 90% de la varianza. Pero claro, comparación con los otros modelos, explica un porcentaje bastante menor de la varianza, ¿no? Entonces, la pregunta para la cual nos ayuda el señor Akaike, ¿quién es Akaike? Es un señor japonés que propuso una manera de comparar entre los modelos. Aquí tenemos un modelo que usa dos parámetros, la A y la B, es el exponencial. La polinómica usa 1, 2, 3 parámetros. La potencia usa 2 parámetros y la lineal también usa 2 parámetros. Entonces, ¿qué nos dice Akaike? Que él propone un estimador en base a la suma de cuadrados del modelo que está asociado con el R cuadrado y penaliza por el número de parámetros. Cuantos más parámetros ponga, peor. Es decir, que uno debe tratar de usar el modelo más simple posible y que explique la mayor cantidad de la varianza. Nos pudiéramos ir solamente con la suma de cuadrados, el R cuadrado, y tomar el mejor, la potencia, ¿no? Que es el que biológicamente más se usa en la literatura. Pero no me dice nada del número de parámetros y por eso es que el criterio de información de Akaike es de utilidad. Entonces, vamos a ver cómo lo comparamos, ¿no? Entonces me dice, modelos a comparar, modelo exponencial, polinómico, potencia, lineal y logarítmico. Usé el logarítmico nos da bastante mal, ¿no? Vamos a verlo de nuevo, agregar línea de tendencia, logarítmico, y me da ya es que no lo pueden ver bien. Logarítmico. Me da una curva bastante mala, pero igual, los puntos centrales encajan en la curva logarítmica, los puntos extremos se salen, igual que en el modelo lineal, y un R cuadrado me da muy bajo, 0,83. Pero para fines de comparativos, nos sirve la ecuación logarítmica, ¿no? Entonces aquí tenemos K, número de parámetros, 2, 3, 2, 2, 2, y la suma de cuadrados, que las vamos a colocar seguidamente, ¿no? Aquí tengo las estimaciones, tengo la talla y el peso, y tengo el peso estimado del modelo exponencial, peso estimado del modelo polinómico, peso estimado del modelo de potencia, del modelo lineal y del modelo logarítmico. Estos son los pesos estimados aplicando las ecuaciones que tienen ustedes aquí, ¿no? Este que están viendo acá. ¿Ok? ¿Se entendió esto, verdad? Porque estamos estimando la suma de cuadrados. ¿Qué es la suma de cuadrados? La diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Entonces aquí tengo los valores observados en rosado y los valores estimados en distintos colores. Entonces, por ejemplo, el modelo exponencial, aplico
este modelo es 97.982 multiplicado por E a la 0,0466 multiplicado por P2, que es la talla. Y me da que el peso observado era 500 y el peso estimado me da 700. Es decir, evidentemente no está muy bien el modelo exponencial. En el modelo polinómico, pues me da que el peso observado es 500, 496, y el peso estimado 848. El modelo de potencia, 496, 497. Excelente. El modelo lineal, 496 contra 1200, y el modelo logarítmico, 496 contra 2000. Entonces, vamos a calcular ahora la suma de cuadrados. La suma de cuadrados del modelo exponencial es el valor observado, Q2, menos R2. Eso lo elevo al cuadrado y al final pues tengo el conjunto de valores, ¿no? Esto lo voy a sumar y es lo que llamo la suma de cuadrados, ¿no? Sumo la suma de cuadrados de cada modelo. Aquí lo ven, del modelo exponencial, modelo polinómico, potencia, lineal y logaritmo. Entonces, aquí tienen, esto es suma de W2, suma la siguiente, suma de X2, etcétera, ¿no? El número de parámetros lo tienen acá. El N son 152 valores. El criterio de información de Kaike dice que se calcula 2 multiplicado por AD2, que es el número de parámetros. Yo debo ponerlo en algún sitio. Aquí está. ¿Y qué es el criterio de información de Kaike? 2 por K es el número de parámetros, más N, 152, multiplicado por el logaritmo neperiano de la suma de cuadrados. Entonces, aquí lo ven, 2 por K, 2 por 2, 4, más AD13, 2, ya va. 2 por AD2, que es 2 por K, más AD13, es el número de puntos, 152, por el logaritmo neperiano de AC2, que es logaritmo neperiano de 97, y me da 2799. No importa el valor, porque lo que voy a usar es el criterio, el valor más pequeño es lo que me interesa, porque a fin de esto es una suma. Ven que es una suma. Tengo por una parte el número de parámetros, el 2 por K, y por otra tengo el logaritmo neperiano de la suma en cuadrado. O sea que es una función de ambos, del número de parámetros y de la suma de cuadrado. Hay un factor de corrección que me dice que es el criterio de información calculado más 2 por K al cuadrado más 2 por K sobre N menos K menos 1, donde K es número de parámetros, número de puntos. Acá hay que corregido, prácticamente no lo cambia porque hay F2. Aquí está el factor de corrección, ¿no? Fíjate que 0,08, 0,16, o sea, muy poquito es la corrección, ¿no? Entonces, tomemos el acá hay que corregido, en el modelo exponencial, 2799, el modelo polinómico, 2663, el modelo de potencia, 2681, el modelo lineal, 2800, y el modelo real, 2800. Así que el valor que me da menos es el modelo polinómico. Sin embargo, viene la siguiente observación. ¿Qué se usa en la literatura para expresar los valores de la longitud y el peso? Y la realidad es que desde hace muchísimos años, desde que Ricker habló de esta ecuación en el año 75, los investigadores en el mundo usan, perdón, dije Ricker, sí, creo que es Ricker, se llama relación de alometría,
Rickert de 1975, y él usa la relación tipo potencia. Por eso es que en la literatura, desde hace ya 75 serían 25 más 21, 46 años, se usa la relación potencia y no la ecuación polinómica. ¿Por qué trato de usar lo mismo que han usado otros investigadores? Para poder comparar mis datos con los de otros investigadores. De lo contrario, pues tendría que generar comparaciones, tomar los datos de otros investigadores, aplicarles el modelo polinómico y comparar, para poder comparar mis datos. Pero eso sería un trabajón bien grande, ¿no? Por eso es que, a pesar de que el modelo, de que el criterio de información de Akaike me sugiere que usemos el modelo polinómico, lo que se usa en la literatura es el modelo tipo potencia, ¿no? Vamos a poner otro color, vamos a poner un azulito. Ok. Y es curioso, yo esperaba que el modelo de Akaike me penalizara, porque estoy usando 3 parámetros en el polinómico. Pero lo que me cambia fuertemente es la suma de cuadrados. Ven que la suma de cuadrados del modelo polinómico es la menor de todos los modelos. Aún el modelo de potencia me da casi 40 y este me da 45. Entonces aquí pesa más la suma de cuadrados que el número de parámetros. Bien, esto aquí pues tienes el ejemplificado el caso que pudieran usarlo en un futuro cuando estén comparando modelos, ¿no? Modelos alternativos para un mismo grupo de datos, que siempre surge la duda. Yo tengo mis datos, tengo varios modelos que me los representan, ¿cuál escojo? Entonces aquí tienen un criterio que pudieran usar como el criterio de información de Akaike, que está comúnmente utilizado en la literatura. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esto? En Wikipedia pueden poner Akaike, criterio de información, y van a poder leer sobre el señor Akaike y cómo se usa el criterio de información. ¿Comentarios? Están calladitos hoy. Ya, voy a revisar el sílabo. Yo creo que con esto terminamos la materia. Lo que falta son los deberes. Sí, con esto terminamos la materia. Pero todavía nos quedan 2 semanas de clase. Entonces, es posible que las próximas clases las dediquemos a diseño de experimentos. Vamos a poner casos y ustedes van a decir cómo harían el experimento y qué prueba estadística usarían. Ya, Fernando está poniendo una carita. No sé si es una carita de preocupación o una carita de sonrisa. ¿Qué dice Fernando? De sorpresa, de entusiasmo. Bien, pero se van a dar cuenta que
todos los diseños experimentales pasan por la prueba estadística. Y muchas veces nos llevamos sorpresas, porque después que tenemos los datos, resulta que no se comportan como nosotros esperábamos, sino que empiezan a dar unas varianzas extrañas que nos limitan mucho, y sobre todo si queremos hacer análisis de varianza de varias vías, para los cuales no existen pruebas estadísticas no paramétricas. Entonces empezamos nosotros a tirar flechas, y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Uno trata de mantenerse dentro del mayor rigor matemático y estadístico, y no estar inventando. Pero realmente muchas veces los datos nos juegan sucio, y tenemos entonces que empezar a buscar la manera de cómo solventar el problema de las varianzas. Entonces, bueno, me quedan 20 minutos de clase. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran repasar para aprovechar este tiempo. Bueno, lo que le iba a comentar, que me parece súper cool la idea de las próximas semanas, meternos en materia y también saber si existe la posibilidad de, si nosotros damos un tema, ya sea que tengamos curiosidad cómo se puede realizar, si puede ser tomado en cuenta para las clases. Sí, sí, por supuesto. Ejemplos, estamos abiertos, ¿no? A poderlos recibir y evaluarlos, ¿no? Vamos a empezar, de hecho, pudiéramos hacerlo ahorita en estos minutos que nos quedan. Cuando yo quiero, pongamos el caso que ya he discutido en cursos anteriores, un granjero quiere sembrar frijoles, y él tiene un conjunto de semillas, quiere sembrar frijoles negros, que es lo que más se come en Venezuela. En España no, pero en Venezuela sí se come frijoles negros. ¿Cuál es el frijol que más se come aquí, María José? Hay negros, blancos, marrones. ¿Cuál es el que más comen en tu casa, María José? No, María José no quiere abrir el micrófono. Nicole. En mi caso creo que es ese rojo, como bolón. El rojo. Ok. Entonces, el señor quiere hacer un ensayo con un conjunto de variedades de frijol, porque él vive en Chone, y en Chone la temperatura es muy alta. Los frijoles usualmente, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen, Nicole, los frijoles? No estoy segura. ¿No está segura? ¿Alguien sabe dónde vienen los frijoles? Cuando uno va a Puerto Viejo. Dime, Fernando. De campo. zonas lluviosas, por ejemplo. Claro, pero vienen del campo, pero no de cualquier sitio. Uno va a un sitio bien agrícola, Rocafuerte. ¿Uno qué ve en Rocafuerte? Arroz y coco. Y si vamos a Puerto Viejo, vemos algo de pimentón, algo de tomate, coco, más arroz, pero no vemos cebolla, no vemos ajo, no vemos frijoles. Entonces, es evidente que la temperatura está jugando un papel importante en la distribución de las variedades de plantas que sirven de alimento. Entonces, la sierra nos aporta cierto tipo de alimentos, y la costa y la Amazonía nos aportan otro tipo de alimentos que son distintos. Muchas veces, ¿por qué no se cultivan frijoles en la costa? Quizá no porque no soporten la temperatura alta, sino que puede ser que esté asociado a las plagas. En la zona de baja temperatura, la incidencia de plagas es menor que en las zonas de alta temperatura. Entonces, a lo mejor si uno trata de cultivar frijoles en la costa, tendrías que estar fumigando mucho más intensamente que si lo haces en Ibarra o lo haces en La Tacunga. Entonces, quizá esa es una de las razones por las cuales aquí cultivamos arroz,
y allá en Ibarra no. El arroz no se da bien a baja temperatura, pero los frijoles que se dan en ambas temperaturas, allá se dan muy bien porque hay mucho menos insectos, o mucho menos hongos o bacterias que le caen al cultivo. Entonces, bueno, vamos a ver un experimento sencillo para comparar las variedades de frijol que el señor quiere usar en Chone. Entonces, él se trae un frijol que le dieron en Esmeraldas, un frijol, todos y frijoles marrones, como decía Nicole, que es lo que más se usa en su casa. Tenemos frijoles de Esmeraldas, de Ibarra y de Morona Santiago. Tenemos 3 variedades de frijol. El señor lo va a cultivar en maceteros, por lo tanto, los maceteros van a ser todos iguales, con el mismo tipo de suelo. Lo que ¿cuál es el elemento que va a influir acá? Entonces, si tengo igual tipo de suelo, voy a irrigar con una solución nutritiva igual para todos. La luminosidad, el patrón de luz va a ser igual para todos. ¿Qué es lo que me está cambiando? ¿De dónde La vienen los temperatura. frijoles? ¿De dónde vienen los frijoles? Unos vienen de Ibarra, una zona fría, Esmeraldas, una zona caliente, y Morona Santiago, frío o caliente. Yo nunca estaba allí. ¿Tú has estado, Fernando? Me Luego bajamos parece Morona que sí, pero Santiago. ¿Ah? es una, sí, es húmedo, Es húmedo, pero en bastante cuanto a húmeda. Ajá. temperatura, Creo que es oscila a sierra, los 24 o 26 grados. pero ¿es sierra o oriente? Morona Santiago es Oriente. Entonces es una temperatura alta. Entonces tengo una variedad de esmeraldas con temperatura alta, Morona Santiago seguramente menos caliente que Esmeralda, intermedia, y una temperatura baja como Ibarra, que debe estar alrededor de los 18, algo así, 17. Yo sé que ya es el frío, un frío notorio. Y en Carchi peor, ¿no? En Carchi es verdad que no se congela. Bien, entonces, ¿cómo diseñamos el experimento? Tenemos las macetas. ¿Cuántas macetas vamos a poner mínimo de cada variedad? Habría que determinar el N, pero se podría, o sea, hacer En general, Fernando, cuando uno hace un experimento, uno tiene un número mínimo de réplicas. Ese número 30, mínimo, ¿cuánto dices tú, Fernando? 30. ¿30 réplicas? No, demasiado. Ajá. No, imagínate, son 3 variedades, tendrías que tener 90 macetas. No, no hace falta. Tú tienes razón, si calculáramos el N, dado una varianza, uno estimaría cuántas réplicas. Usualmente el mínimo es 3, pero se recomienda que sean 5. Pero 30 no, es demasiado porque la variabilidad no es tan grande. Entonces, pon tú que tenemos 5 macetas de cada variedad, las colocamos en un invernadero, preparamos el suelo, tenemos las semillas, las podemos germinar y germinar fuera de las macetas, en una superficie con papel absorbente, con agua, y una vez que han germinado los frijoles, de las 3 variedades, coloco 2 frijoles en cada maceta. Entonces tengo 15 macetas, las 5 de Ibarra, las 5 de Morona Santiago y las 5 de Esmeraldas. Y luego entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo comparamos las plantas? Fíjate que empieza a complicarse la vida. El diseño El parecía crecimiento por simple, día. puede ser crecimiento por día, pero a fin de cuentas, ¿qué le interesa a un productor? ¿El crecimiento por día u otra cosa un poco más comible? Pero bueno, tendría que pasar bastante tiempo, no sé, para que llegue Claro, a generar. el frijol primero crece, florece, produce frutos, esos frutos van a secarse en la planta y vamos a sacar las vainas y vamos a obtener las semillas. Entonces yo voy a obtener gramos por planta, ¿no?
que es lo que al productor le interesa. Es válido lo que Fernando dice, vamos a comparar la talla, vamos a ver cómo crecen cada una con una regla, mido desde el ápice superior, hacia el meristema superior, hasta el suelo, hasta la base de la planta, y eso lo voy a ir anotando, no cada día, pero puede ser cada 3 días o cada 4 días, para poder medir algo, porque si lo hago cada día voy a tener un error mucho más apreciable, porque estoy midiendo cantidades muy pequeñas, ¿no? Mientras que si mido cada 3 días, doy tiempo a que la planta crezca un poco más. Entonces, ¿qué otra cosa podemos medir, Fernando? Bueno, ya dijimos, número de semillas que produce cada planta. Crecimiento por día, tasa de crecimiento, puede ser en centímetros por día. Número de vainas o número de flores, que es lo mismo, solo que la planta produce una cantidad de flores y no todas llegan a producir vainas. Entonces, pero es válido poner número de flores, número de vainas. Esas vainas pues se van a traducir luego en número de semillas. Pero hay vainas que tienen más semillas que otras. Por eso al final el dato crucial es número de semillas, número de frijoles que cada planta me da por al final de la época de cosecha, ¿no? Y también tiempo. ¿Cuánto tardó la variedad en producir las semillas? En terminar de secarse el tiempo final del ensayo, ¿no? Puede que una variedad me produzca las vainas, las flores mucho antes y por supuesto termino de recoger la cosecha mucho antes. Ok. Joan España, estás calladito y Alexis no se diga. Ya, voy a pasarla de nuevo la lista porque llegaron más estudiantes. Solamente menciono los que me faltan. Bravo, Jennifer Bravo, Melanie Moncayo, Alexis Pilligua está. Sí, ya lo presente. Denise Pinela, Kenny Valverde está, ¿verdad? Sí, presente. María Fernanda Zambrano. Ok. Guarda. Bien, entonces nos damos cuenta que nos topamos con una serie de problemas para montar el ensayo. El primero es cuántas réplicas montar. Si no, no tenemos un estimado de la varianza. Si lo tuviéramos, pudiéramos ir a la literatura y estimar la varianza de lo que otros investigadores han hecho en experimentos similares. Entonces ya tengo estimar de la varianza y aplico la fórmula que ustedes aplicaron para estimar el N. Una vez establecido el N, mínimo ya sabemos que es 3, menos de 3 es muy peligroso montar un ensayo con menos de 3 réplicas, pero puede que el N nos dé 6. Entonces, ok, tengo mis 6 macetas de cada tipo. ¿Cómo estandarizo yo los resultados? O el procedimiento. Bueno, tengo el tipo de suelo, la cantidad de nutrientes, la luz que les llega, la temperatura que les llega, el viento. Por eso si lo monto en un invernadero, pues no va a haber viento, la luz va a ser similar para todos, la temperatura va a ser similar para todos, y lo que estoy es verificando en la temperatura de Chone, que es una temperatura bastante alta, cuál de las variedades me da mejor resultado. Porque puede que en la sierra, la variedad que viene de Ibarra me da una maravilla, pero que en alta temperatura no crece, o crece muy poco y la planta se atrofia. Entonces ahí tendremos la variedad que viene de Esmeralda mucho más productiva. Aunque en la sierra la variedad de Ibarra es mucho más productiva, aquí en la costa no produce. Entonces, pero lo tengo que demostrar. Y eso es lo que estamos haciendo con el ensayo, ¿no? Entonces tengo los parámetros controlados, parámetros físico-químicos, pongo la semilla a germinar. Una vez que germinan, yo me aseguro que ha germinado porque veo la raíz, ¿no? Una vez que sale la raícita, coloco 2 semillas en cada maceta. Tengo 6 por 3, 18, 36 semillas y empiezo entonces a medir cuando aparecen los primeros
cotiledones, y de ahí entonces con mi regla voy midiendo la altura que tiene la planta. Al final anoto cuando aparecen las primeras flores, cuando aparecen los primeros frutos, las primeras vainas, y cuando se seca la vaina y puedo obtener entonces las semillas. Entonces, ok, ahora tengo los datos. ¿Y qué prueba estadística voy a usar? ¿Cuántas variedades tengo? Carolina, 3. tengo 3. Ibarra, Esmeraldas, Morona Santiago. Tengo 3, tengo 6 réplicas de cada una. Entonces, ¿qué me toca? Tengo 3. Voy a comparar 3 promedios. ¿Qué prueba estadística? ¿Cómo se llama esa prueba estadística? Que me permite comparar 3 promedios o más de 2. ANOVA. Dime, dígame Una alguien. ANOVA. Una ANOVA, ¿de cuántas vías? Múltiples vías, en este caso 3. 3 vías. A ver, pues tenemos las 3 variedades y puedo a ver, de 3 vías. ¿Cuáles serían las vías, Fernando, entonces? Yo tengo variedad 1, 2 y 3 con sus réplicas, pero en las vías tengo, obviamente, la más lógica, producción de semillas, gramos por planta. Es una vía. Otra puede ser tasa de crecimiento. Otra puede ser tiempo de aparición de las flores. En días, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a comparar mis variedades en base a estos 3 criterios, que los llamo vías. Pudiera haber más, ¿eh? Matemáticamente no hay ninguna restricción. Hacerlo a mano es fastidioso, pero ya ustedes vieron que los paquetes estadísticos no tienen restricción. Ellos perfectamente lo pueden hacer. Yo puedo tener tantos parámetros como quiera. Aquí pusimos 3, pero pudiéramos tener un cuarto. Pensemos en un cuarto. Tiempo de secado, tiempo que la vaina está seca para poder cosechar la semilla. Las semillas tengo que recogerlas en seco, no en fresco. Entonces, desde el momento que aparece la vaina hasta el momento que se seca, porque puede ser que la vaina tenga una cubierta muy gorda que tarde mucho secándose, o una cubierta muy fina que se seca pronto. Entonces, este puede ser un cuarto criterio para comparar las variedades, ¿no? Entonces, ahora tenemos una ANOVA de 4 vías y vamos a tener el problema de las interacciones, ¿no? Cuando tengo 4 vías, también tengo la interacción del primer factor con el segundo, del primer factor con el tercero, del primer factor con el cuarto, segundo con tercero, segundo con cuarto, tercero con cuarto, y luego primero con segundo, con tercero, con cuarto y con cuarto. Es decir, que las interacciones vemos que empiezan a sumarse apreciablemente. Y de nuevo, hacerlo a mano, pues, no es, lo saben hacer, que se lo hicieron con 3 vías, lo pueden hacer con 4, pero bueno, permitamos que Infostato, este gráfico SPSS, trabajen por nosotros y nos van a dar, entonces, la significación de cada uno de los parámetros que estamos usando: producción de semilla, tiempo de aparición de las flores, tasa de crecimiento, tiempo que tarda la vaina en secarse, y me va a decir si son significativos o no. Y luego esperamos que ninguna de las interacciones sea significativa. Entonces, aquí en este pequeño ejemplo, han visto cómo hemos sorteado una serie de problemas para diseñar un experimento tan sencillo como comparar 3 variedades en chone y escoger cuál de las variedades de frijol es la que le recomendaríamos al granjero que utilice, ¿no? Obviamente la variedad que le da, o bueno, uno de los criterios,
la variedad que le da más, más semilla. Pero también otro criterio posible pudiera ser la variedad que se las da antes, porque puede que me dé menos, pero si me las da 2 semanas antes, cónchales, ahí tengo yo una ganancia. El frijol tarda unos, 120 días. 120 días, 4 por... Sí. 120 días en dar fruto, en poder recoger la cosecha, ¿no? Que son 4 meses, ¿no? Entonces, si yo pudiera ahorrar 2 semanas de tiempo, ya no serían 4 meses, serían 3 meses y medio, puedo sacar más cosechas en el año, ¿no? Entonces, puede que desde el punto de vista de la producción de semillas, una variedad me dé mejor, pero desde el punto de vista de la prontitud para obtener la semilla, es un criterio también perfectamente válido y a lo mejor el granjero decide lanzarse por allí y no por la variedad que le da más semillas. Biólogo, una consulta. ¿Cuándo sabemos que la cantidad de datos recolectados son suficientes para contestar nuestra hipótesis? Bueno, cuando vas a la tabla de F y te dice que tu valor es significativo. No, me refiero, por ejemplo, con este experimento para ver cómo germina, bueno, ¿cuál es el eje central de las semillas que se me fue? La planta va a producir una radícula, es lo primero que va a ocurrir. Ella se hidrata la semilla, activa el embrión y se produce una radícula que va a permitir que el embrión empiece a captar minerales del suelo y luego que ese proceso se da, sale el cotiledón y emerge como las primeras hojitas verdes. Pero no sé si esa era la pregunta. Esa era la pregunta. No, me refería a, no en el volumen de datos, sino en los tipos de datos, ¿cuándo es suficiente para contestar mi hipótesis? Por ejemplo, en el ejemplo de ahorita recopilamos creo que más de 4. Teníamos el crecimiento por día, o sea, el crecimiento por tiempo, teníamos el número de kilogramos por planta, la materia que fue obtenida, teníamos además el tiempo de aparición de las flores. Todas estas variables que sirven para contestar mi hipótesis, ¿cuándo sé que son suficientes? Pues mira, es que esto depende de la pregunta que estés respondiendo. En este caso, el granjero nos dijo, yo tengo 3 variedades y quiero saber cuál me conviene. Y tú, desde el punto de vista razonable, escogiste 4 parámetros para comparar las variedades. Pero pudiéramos haber conversado con otra persona, con otro biólogo, y nos sugiere otros parámetros distintos. Grosor de la planta, por ejemplo, grosor que alcanza la planta, porque eso permite que la planta se sostenga sin estarla amarrando. Los frijoles hay que amarrarlos, porque si no se arrastran, y si se arrastran, los animales del campo pueden comerse las vainas. Entonces tenemos una planta que tenga un grosor, un tallo más grueso, es capaz de sostenerse vertical sin necesidad de estarla amarrando. Entonces esto es otro criterio que no habíamos usado porque no se nos había ocurrido, pero que alguien nos sugiere, ¿no? Entonces, Fernando, realmente esto que preguntas lo da la experiencia, ¿no? Ah, el criterio del que realiza el experimento. Claro. Pero la significación siempre te la da tu valor de F en comparación con el valor de F de la tabla. Te decía que 30 réplicas era exagerado porque el mismo resultado que obtuviste con 30 lo hubieran obtenido con 5. Entonces estás haciendo un trabajo excesivo, gastando mucho dinero en algo que no valía la pena. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta, que uno no debe usar dinero excesivo sin haber una justificación. Igual que los modelos matemáticos. Hay un criterio, se llama criterio de parsimonia, serendipity se dice en inglés, que es que no se justifica un modelo con
6 parámetros si uno con 5 parámetros me resuelve la misma solución, me da la misma solución? O sea, no se justifica la complicación de un modelo si uno más simple me da los mismos resultados. Igualmente acá, si yo puedo resolver que con... Oye, ya se me va a pasar el tiempo y ustedes a lo mejor tienen clase, otra clase. Nos vemos entonces el día martes 4 de enero. Que pasen una Navidad excelente y que el año que viene sea mejor todavía que el 2021 y ojalá podamos ir a la presencialidad. Un abrazo navideño y de Año Nuevo anticipado a todos ustedes. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, profe. Cuídese igualmente.